Y ya estamos listos para hablar con la verdad y con la espontaneidad, también a veces con la pasión en esta Pauta B de martes 18 de agosto. Junto a Mirna Schindler saludamos a Claudia Álamo, que está ahí online. Hola, Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Te estoy viendo. Muy bien. Ah, pero qué bien. Y ves la espectacular y luminosa casaca roja de Iván Núñez, entonces. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo está Iván Núñez aquí en el estudio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo están, chicos? Bien, sí, pues, todo muy bien. Cada vez mejor. Desconfinándonos paso a paso. Aglomerándonos en rusa, algún punto. en una ruleta rusa, como dice Espacio Público. Sí, bueno, Oiga, es el fenómeno de estas horas. Vamos a estar en un ratito con Richard Jiménez, que está en las cercanías del Mall Costanera Center, que empieza a abrir a las 10:30. Pero con distintas... El mall ha estado abierto, ojo con eso. ¿Sí? ¿Qué mall ha estado abierto? El Costanera ha estado abierto con ¿sí? supermercados, las tiendas, esta tienda sí. por departamento que son productos de hogar. No le vamos a hacer publicidad a ninguna en particular, pero pero en esa parte. Y las farmacias. Entonces, ahí yo fui a comprar y hace un par de semanas, no más, como un mes, y mucho guardia. Pero eso es solo el subsuelo abajo, porque supermercado Unici, digamos, hay un Jumbo Unici y están las empresas de telecomunicaciones y la farmacia abajo. Primer piso, te diría. No sé si como hay un -1 con tiendas así como de artículos electrónicos, no sé, algo de automóviles, etcétera, y arriba en el 1 me parece que están funcionando. Y van a funcionar con normas que son un poco distintas, creo yo, porque 20 metros, una persona por cada 20 metros cuadrados, un aforo total de 3.000 y tantas personas por el mall, que es el más grande de Chile, con los primeros 10 días con un 30% de tiendas funcionando nada más. Entonces, en ningún caso, creo yo, puedo estar equivocado y a lo mejor al mediodía estamos tratando de borrar esta parte del audio, pero creo que no se deberían dar imágenes como las de ayer en el mall chino. Claro. Creo yo que no, me parece que no están dadas las condiciones para que eso ocurra, ni por el emplazamiento físico, ni por digamos la cantidad de metraje cuadrado que tiene el mismo mall, ni por estas mismas medidas. Y además que reconozcamos que el mall tiene algo más que la reapertura del mall, es una cuestión bastante simbólica del tema de poner de pie la economía de nuevo, ¿no? Porque es el mall de los malls, es el más grande de Chile. Yo me imagino que se hace todo para que esto no sea un fracaso. ¿Ustedes se acuerdan que cuando se construyó el rascacielos del Costanera Center también estuvo tuvo parado como ¿cuántos años? Esa fue un tira floja con Bachelet, pues. Pero fue la crisis anterior, pues fue la subprime. Bueno, pero acuérdate que tenía 30 pisos construidos de los 60 o menos, 20 pisos, y hasta ahí quedó la torre mocha con los fierros asomados arriba y estuvo 4 o 5 años así. ¿Y cuánto negoció el dueño de Cencosud para no hacer todas las obras de mitigación de impacto ambiental que tenía que hacer? Porque efectivamente... Pero se la pelea con la municipalidad. Yo creo que era una pelea más grande. Acuérdate que hubo ahí reuniones con ministros y todo, sí, porque lo que significaba en ese minuto poner en pie la torre más grande del hemisferio sur, que era en ese momento la planificación. Hoy día no es la más grande del hemisferio sur, es la segunda, me parece, pero de todas maneras era una cuestión que era como la señal de las señales del imperio económico creciente, de esta potencia económica sudamericana, que nos creíamos tanto, ¿no? que sonaba atractivo cuando uno lo decía, pero efectivamente tenía poco pies de barro. Entonces, volviendo al tema, o sea, yo creo que el mall ha representado tanto, porque representa, es la torre de las torres de Sudamérica, representa probablemente el símbolo de uno de los grupos económicos más grandes del país. Tiene este historial, como tú bien decías, cuando se produjo la crisis subprime, de haber paralizado las obras, muchos despidos, una negociación muy política para que se volviera a retomar, y yo creo que no se debieran ver las imágenes que se vieron ayer en el mall chino, creo yo. Además hay otras características, porque el mall chino tiene un esquema como de mercado, muy al estilo de los mercadillos. Es mayorista, claro. Va mucho comerciante a comprar. Eso. Claudia. Claro, sí, justamente empalmando con lo que dices tú, Mauricio, yo ayer cuando vi las imágenes del mall chino dije, uff, qué horror, no aprendimos nada, y tuve esa primera aproximación de todo mal. Pero empecé a escuchar testimonios de las personas que estaban ahí aglomeradas y que finalmente era como la contracara o la cara humana de la crisis económica, porque muchos decían ellos, yo sé que ustedes consideran que estoy loco, pero la verdad, decía una niña, una joven como de 30 años, yo estaba desesperada porque yo tengo mi negocito y yo me vengo a surtir acá. Claro. Estaba ya sin mercadería. Entonces, claro, el Costanera Center tiene, como bien dices tú, Iván, la simbología de una sociedad moderna, al trote en el crecimiento y en el consumo, pero uno va a vitrinear y a comprar.
el mall chino, hay que hacer esa diferenciación, es también el lugar donde la gente va a proveerse de sus cositas para poder vender en el bazar del barrio, en el boliche que tiene, o que a lo mejor es informal y que le vende con las amigas, ropa más barata. En la cola de la feria. En la cola de la feria. Entonces, claramente mostraba no solo un segmento económico distinto, eso sería un poco clasista, pero también lo es, sino que también la necesidad económica de tener que estar ahí en esa cola y en esa locura, aglomeración y exponiéndose, porque para un número importante de aquellas personas estaban ahí, digamos, surtiéndose. Bueno, para otros no, para otros era el consumo puro. Era el sustento de pequeños emprendedores, claro, los más de ellos informales además, porque van a comprar. Claro. Sí. ¿Les parece que vayamos al contacto con Richard Jiménez, que ya está ahí en el Costanera Center? ¿Qué tal, Richard? Sí, acá los exteriores del Hard Rock, que es uno de los locales que no va a abrir, porque no pueden abrir, y que está lateral a uno de los accesos por Nueva Tobalaba, acá en la comuna de Providencia, de esta torre, edificio Costanera, de ¿cuántos pisos? Uno, dos, no los voy a contar todos. 63 pisos me soplan acá, tiene el edificio Costanera Center, el más grande, se ha dicho, de Sudamérica, que se ha convertido ya en una postal habitual de la ciudad de Santiago. 10:30 abren sus puertas este centro comercial para aquellas tiendas que no lo han podido hacer por las medidas adoptadas con la cuarentena que alguna vez hubo aquí en la comuna de Providencia. Solamente abren más temprano el comercio esencial, como es calificado, por ejemplo, el supermercado, donde llega temprano mucha gente llega temprano y con los resguardos correspondientes a la entrada para entrar y salir. No se nos permite llegar más allá de la puerta principal por donde en estos momentos estamos. Quisimos hacerlo para poder conversar con la gente, pero se nos impide aquello porque es un recinto privado, ese es el argumento, y por aquí no pasa mucha gente, pero sí a las 10:30 abren las puertas. Solamente algunas tiendas van a abrir, va a ser una apertura gradual, como se ha visto también en otros centros comerciales, y con las medidas, nos imaginamos, sanitarias correspondientes. Yo no sé qué medidas extraordinarias se van a adoptar acá porque no se nos ha detallado, pero reporteando hace algunos días acá, tengo la impresión de que por la puerta principal del edificio Costanera Center, por acá mismo, más por el lado de Vitacura, hay una suerte de cámara, que más que cámara de televigilancia, aparentemente una cámara que incluso llega a medir la temperatura, como una de las tecnologías que siempre se presentan como para resguardarse de aquellas personas que puedan presentar una temperatura alta. Iván. Sí, es que eso que tú dices es bien interesante, porque en otros malls que se han abierto, esta cámara detecta temperatura y la presencia o no de mascarilla. Entonces cuando de hecho hay una persona en una central de monitoreo de estos televisores, qué sé yo, y cuando hay alguien sin mascarilla, te lo alerta. Tienen tecnología de reconocimiento facial. No sé si la del Costanera en lo particular la tendrá, pero en otros malls también del sector oriente se implementó esto, que era la temperatura y la detección eventual de no uso de mascarilla. Sí, pero es muy raro ver a gente sin mascarilla, o sea, hay que decirlo, o sea, muy poco habitual ver aquello. Pero bueno, nunca está de más la tecnología. Oye, voy a hablar con una señora en directo para Radio ADN. Hola, corto, usted viene saliendo acá. Sí. Llegó al supermercado, estuvo en el supermercado, No, ¿qué estaba haciendo? No, dejé estacionado el vehículo porque venga el doctor acá al frente. Al edificio del frente. Sí. Ya. Gran estacionamiento ahí cerca de mucho. Claro. Oiga, y va a aprovechar que hoy día abre el edificio Costanera Center a vitrinear o a comprar algo. No, menos a vitrinear, mi amor, ¿estás loco? No, vine solamente porque una necesidad, pero yo te digo, ojalá que la gente tome conciencia y haga valer que esto es complicado. Y si andamos todos así en la calle, esto se va a volver difícil. Y además usted va al centro médico, me imagino que la salud hay que cuidar. Mira, ¿Viene con su hijo familiar? Mi hijo. Hola. Sí. Hola. Entonces es difícil, yo te digo, la gente no ha tomado conciencia y sobre todo cuando veo a mamás que salen con niños, eso lo encuentro increíble. Su nombre, señora, si quiere darlo, ¿no? Silvia. Silvia. ¿Y el hijo? No, ahí no. Ahí nomás. Ya. ¿Qué te va a ver? Sebastián, ahí nomás. Ahí, claro, está bueno el dato, venir a los edificios Costanera Center y dejar estacionado el vehículo.
Sí, exactamente, porque claro, hay varios pisos ahí de estacionamiento, hay que pagar su precio, pero Parece que estaba liberado. hay pocas alternativas. Ah, para el súper estaba Sí, liberado. sí, sí. Sí, eso ha pasado con otros Sí, malls está donde también liberado. han funcionado los Y supermercados. eso ha sido como una suerte de, entre comillas, gancho. Las barreras electrónicas estaban levantadas. Ahora no sé si hoy día que empieza ya a Claro, funcionar probablemente ahora no. comercialmente. Richard, sí, importante el testimonio de Silvia ahí respecto de, pucha, si no hay necesidad, mejor no ir, obviamente. Sí. En una de esas ya estaba postergando esa consulta médica, además debió haberla hecho antes, digamos, y ahora ya empieza la gente también a salir con esas necesidades, digamos. Yo he notado, de todas maneras, que mucha gente necesita hacer actividades esenciales de segunda línea, podríamos decir. Aquí lo calificamos hace una semana o hace 2 semanas cuando se levantó la cuarentena en Providencia y cuando vimos, por ejemplo, mucha gente llegar a las galerías comerciales de acá de la misma comuna de Providencia con la necesidad de reparar sus teléfonos celulares. Imagínate, teléfonos celulares malo en época de pandemia, necesita gestionar comisaría virtual y tienes el teléfono celular malo. Es importante ese tipo de Oye, de Richard, gestiones. es que ya que tú mencionas eso, es impresionante, pero hay una dependencia de la tecnología que se grafica, por ejemplo, en las enormes filas que hay en las tiendas de artefactos tecnológicos, Telefonía. las PC Factory, para decirlo con todas sus letras, y otras similares. No, y las La mismas gente de hace telefonía. filas de cuadra Sí, para claro. que tiene que ver también con renovar equipo, comprar implementos, temas que tienen que ver con las impresoras, qué sé yo, con Dice, mucha gente que ha tenido que teletrabajar y ha tenido la oportunidad de Exactamente. hacerlo, se encontró con que no tiene los recursos para, y Claro. no todas las empresas te proveen de los medios para poder hacerlo bien. que le falta el router, el conector, el adaptador, en fin. Que la cámara del celular ya no funciona bien, no sé. El somos- audífono inalámbrico, bueno, eso uno lo puede gestionar por También. internet. Para mí ha sido un debut con esta pandemia porque me permite comunicarme mejor, desplazarme por el departamento y poder hablar con las personas al otro lado que están en el computador. Eso Exacto. también es importante. Sí, sí, sí. No, somos tecnodependientes y ahora se ha notado. Claudia. Sí, pensaba así, sí, quizá es como darle la vuelta, buscarle el cuesco a la breva, como dicen en el campo, pero me imagino, porque claro, uno puede decir que nos pasa, porque claro, ayer vimos las imágenes del mall chino, pero no sé si vieron las imágenes en Wuhan, esta fiesta que había en agua, en un con unos parque acuático. flotadores, sí, una fiesta llena de gente, obviamente sin mascarilla. Entonces yo me imagino que algo también tiene que pasar en nuestras cabezas, en nuestro sistema psicológico, de que obvio, racionalmente todos sabemos que el virus es mortal, que hay que cuidarse, pero llevar 5 meses en esta vida, que tienes que frenar todos tus impulsos, en sociedades que somos sociedades consumidoras, en que la necesidad como de la euforia, de cortar los frenos, como se diría en popular, también está ahí. Hay una pulsión por la necesidad de salir, de comprar, de vitrinear, es decir, no es que nosotros hicimos un cambio y ahora somos todos, meditamos y hicimos como un cambio interno súper potente. No, las sociedades tienen sus pulsiones. Entonces, yo creo que es verdad que falta conciencia o no les hemos tomado el peso, todo eso sí, y que está la crisis económica también. Pero hay pulsiones del ser humano, y lo vemos en España, que se van de etapa, la necesidad de retomar una cierta vida. Ahí va a haber, yo creo, un ajuste entre la mente y el impulso. No sé, quizás es muy larga la vuelta, pero creo que hay que... Pero es que me hace también mucho está sentido, eso. Claudia, es que me hace sentido porque además esta semana debutaron las transiciones en 2 comunas, una de las cuales había hecho una de las cuarentenas más largas del mundo, que es la de Santiago. Y además Claro. se desconfinó una comuna que por sus características, Estación Central, estoy pensando, son bien mix, son comunas con alta población flotante, pero la gente que vive en Estación Central y en Santiago suelen hacerlo en condiciones muy distintas de las otras comunas que se habían descuarentenado, Las Condes, Vitacura, La Reina, Ñuñoa, donde todavía quedan casas grandes. Estamos hablando de Estación Central, donde hay mucho edificio pequeño, donde ha habido cuarentenas largas. Gran edificio con departamento pequeño. Grandes, gigantes edificios, como tú lo dices, con departamentos muy pequeños y con mucho habitante por metro cuadrado. Nosotros, tiempo atrás, hicimos un reportaje en una de estas torres, que no me gusta el nombre, pero la gente ya las conoce por un cierto apelativo, donde la gente se demoraba hasta media hora en época normal para bajar del departamento a la calle, en el ascensor, media hora. Filas en el ascensor. Yo no he visto todavía un reportaje de estos días en esas torres. Yo no me imagino cómo habrán funcionado en la cuarentena con los ascensores, porque ya había problemas con el no pago de gastos comunes, no había los ascensores con todas las mantenciones. Exacto. Entonces imagínate, esa gente no es solo que tenga una pulsión, como dices tú, claro, o sea, esa gente ha hecho una cuarentena en escasos metros cuadrados, con, no sé, un grupo familiar normalmente más extenso,
y con condiciones bien distintas de las otras comunas que se han descuarentenado. Entonces, a mí me parece que es una cuestión, finalmente somos seres humanos, necesitan aire, caminar, ver la calle, no sé. Yo sé que despenalizo un poco. Comprarte una cosita. Pero obvio, dime frívola, de lo que tú quieras. Pero sí, Richard como hablaba de esa- renovar algo. Pero Claudia, tú sabes, el otro día yo pasé fuera así, porque yo estoy yendo a trabajar todos los días físicamente desde el inicio de esto, no me ha tocado hacer cuarentena, pero una de las cosas que más se ha visto fila de gente es en las heladerías que están fuera de los centros comerciales. La gente ¿sabes qué? Ir y sentarte a tomar un helado. Claro, un gustito. Sí, obvio, pues si somos seres humanos y tenemos esas necesidades tan básicas. Chiquillo, hay una cosa que quiero decir antes del informe que entregó ayer Espacio Público, que parte con una aseveración súper dura, dice, jugando un poco a la ruleta rusa. Pero antes de eso, hay un reportaje de CIPER Chile que da cuenta de los pormenores que hay detrás de la renuncia fallida de la secretaria regional ministerial, Seremi, de Salud Metropolitana, Paula Labra. Básicamente dando cuenta de los problemas serios que se han producido en el tema clave para que todo esto que estamos conversando no termine en un desastre, que es la trazabilidad, ¿no es cierto? Y lo que ahí se demuestra es que, por un lado, se entregó la plata a los municipios para que a través de los consultorios, ¿no es cierto?, procedieran. Esa plata ya se gastó. Se gastó además considerando que recién llegaron los instructivos para ver cómo se aplica, pero además porque los municipios, y particularmente aquellos alcaldes de la zona sur de Santiago, han objetado el instructivo o el procedimiento porque dicen que es absolutamente impracticable. No tiene ni una realidad, no hay, o sea, ¿y quién mejor que una municipalidad para entender cómo se puede aplicar, ¿no es cierto?, en su territorio las disposiciones, ¿no es cierto?, que se ejecutan a nivel central. Entonces, hay un asunto ahí que me parece súper relevante, chiquillos, porque creo que si no tenemos una buena trazabilidad, fíjense que al final lo único que queda, como conversaba con un experto, guantes y, bueno, no sé si guantes, mascarilla, porque los guantes en realidad lo mismo, al final la gente igual se toca la cara con los guantes, mascarilla, distancia física, todo. Lo único que yo he visto, pero mal puesta, es la mascarilla, porque además la mascarilla bajo la nariz, debajo, mira, olvídense, pero por último me pasa que veo, o sea, yo no he visto gente sin mascarilla, aun cuando ha llegado a ocurrir, la gente, por ejemplo, que está fumando en la calle, se saca, obvio, la mascarilla, y a veces no se la pone de nuevo, en fin, pero no lo he visto tanto como la pérdida de contacto, de distancia física, y yo noto, esto lo he visto en lugares de trabajo, un relajamiento de todos, hay una sensación probablemente de agotamiento, pero también una falsa sensación de que tenemos controlado el bicho. Entonces a mí me preocupa eso y quiero darte la palabra, Claudia, porque tú algo leíste bien del informe, ¿no?, de Espacio Público, ¿no es así? O sea, es el informe público que nos llega, por lo menos a los periodistas nos llega, me llegó anoche. Te estaba viendo a ti en todo caso, bien, así que lo leí como cruzado, pero te estaba viendo, está buenísimo. Sí, efectivamente es el informe público que ha hecho Espacio Público, este centro de estudios, ¿no es cierto?, que ha marcado siempre una línea. Desde muy comienzo de la pandemia tenía un equipo mirando y cotejando las cifras oficiales. Por momentos, recordémoslo, se ha enfrentado a las cifras del gobierno, se enfrentó al ministro Mañalich varias veces. Lo que dice Espacio Público aquí es que el gobierno está jugando a la ruleta rusa. ¿Y por qué dice eso? Porque dice que hay que tener cautela a la hora de celebrar la baja de los nuevos casos en la región metropolitana. ¿Por qué? Porque él habla del rezago en los datos. Todos sabemos que probablemente los datos con los que estamos trabajando hoy son los datos que venían dándose o contagios de hace 10 o 12 días atrás. Y eso es lo que plantea el último informe justamente de Espacio Público, que los datos, que las cifras de contagios que tiene hoy día el Ministerio de Salud vienen rezagados, con un retraso de entre 10 y 12 días respecto de la fecha de inicio de los síntomas. Por lo tanto, los síntomas van a empezar a aparecer recién ahora. Eso por una parte. Segundo, bueno, la trazabilidad, ya sabemos que hoy día es el gran argumento y el mapa de la trazabilidad en Chile no está siendo bueno, incluso lo ha reconocido la autoridad. Lo que dice también el informe, y se plantea una pregunta que yo con esta pregunta me asusté, dice, ¿dónde estamos? No lo sabemos, es la conclusión a la que llega Espacio Público, y dice que este es un segundo motivo para no celebrar, porque el valor estimado más reciente, el del 12 de agosto, dice él, el informe del número de reproducción efectivo en la región metropolitana ha sido de 1,07. Este indicador es el famoso R, que se considera igual o aún más importante que la cifra de contagios, y ahí, en el R, estamos mal.
Esas son las dos, digamos, precauciones que toma jugando a la ruleta rusa. Y después lo que hace también el informe público, pero esa es harina de otro costal, es dar, tirando líneas respecto de qué puede pasar en el plebiscito, como el escenario y el contexto sanitario en el que se va a desarrollar ese proceso político, social, en el que la gente ha puesto también mucha atención. Claro, tanto que nos falta aquel que dice que todo esto es parte de una conspiración mayor para boicotear el plebiscito. Entonces, bueno, en fin, ¿vamos a la pausa, chiquillos? Vamos pues, vamos a...